Buenos días para todos. Esta es la ponencia Las potencialidades del cuerpo en el aprendizaje para la educación inclusiva. Mi nombre es Jenny Mercedes Rojas Muñoz. Vamos entonces a empezar diciendo que tenemos un contexto problemático que nos habla de un imaginario social que ha dividido al estudiante en cuerpo y mente, dejando de lado el cuerpo y dándole prioridad a los procesos mentales. Esto ha ido permeando la práctica educativa, lo que hace que el cuerpo se quede un poco relegado y que además se ha sometido a unos dispositivos de control que lo encierran, lo silencian y lo inmovilizan. Entonces vemos que hay una poca relevancia de lo corporal en el proceso formativo de los estudiantes, en parte por el desconocimiento de lo corporal que está atribuido solo a lo físico y que no ve la importancia y la trascendencia y esa red que existe entre lo físico y lo cognitivo. En parte también por la falta de diálogo de la pedagogía con otras disciplinas del conocimiento como la antropología, la sociología, la filosofía, y ahora la neurología, que ha estado estudiando cómo es que funcionan esos procesos mentales dentro de nuestro cerebro, pero sobre que están conectados obviamente con esos impulsos externos y esos impulsos y esa información está dada a través de los sentidos, a través del cuerpo. Entonces hablamos de un vacío en el saber pedagógico sobre el cuerpo en relación con el aprendizaje. Lo que vamos a presentar entonces, esta es una investigación que está en curso, vamos a presentar los desarrollos teóricos que hemos podido trazar a través del rastreo del estado del arte y de la construcción teórica de las categorías de investigación. Entonces en la categoría de cuerpo encontramos que hay unas concepciones tradicionales que nos hablan de un cuerpo instrumento, de un cuerpo dominado, de un cuerpo silenciado y de un cuerpo insinuado. Esto quiere decir que aunque las instituciones educativas no digan cuáles son los cuerpos que están formando, de qué forma los quieren, digamos, al finalizar todo el proceso escolar, sí hay una insinuación de esos cuerpos al decirles cómo habitar, cómo participar, cómo estar. Entonces los tenemos 6 horas quietos en un puesto, pero les pedimos que sean participativos y activos. Y unas concepciones emergentes donde empiezan a hablar de un cuerpo vivido. Este es un concepto muy importante que retoma la investigadora Luz Helena Gallo del filósofo Merleau-Ponty, que hace un tratado sobre el desarrollo, sobre la fenomenología de la percepción, y quien nos habla de que el cuerpo es el que nos permite habitar un tiempo, habitar un lugar. Y desde ese habitar, entonces, como es el que nos permite estar presente, es el lugar de la experiencia. Entonces, a través de los sentidos es que la persona recoge esa percepción y actúa y lee y transforma el mundo. También un cuerpo empoderado, esto quiere decir que hay que hacer un reconocimiento al cuerpo, ¿sí? Hay que reconocer ese cuerpo que tenemos ahí, hay que ver esas posibilidades corporales que tenemos en cada uno de los chicos, ¿sí? Que todos los cuerpos son diferentes, todos los cuerpos en la educación son diferentes, en la educación inclusiva, desde luego todos los cuerpos son diferentes y desde esa diferencia es que se realizan construcciones. Entonces, como todos somos diferentes, no es posible que todos aprendamos igual. Y de ese es un principio. Entonces hay que ver, este estudiante, ¿cómo puede aprender? ¿Qué tendencia tiene, ¿sí?, para ese aprendizaje? Si es un estudiante que requiere más de unos ambientes sonoros, si es un estudiante que requiere más de unos estímulos visuales, si es un estudiante que requiere más de la práctica, del tocar, o sea, de un trabajo más táctil, desde el movimiento más ampliado. Entonces ver cómo los sentidos nos permiten el ingreso de esa información que se desea que el estudiante aprenda. Y de un cuerpo subjetivado que nos habla de un cuerpo que es simbólico, que es cultural, que tiene una historia, unos miedos y unos deseos y que hay que reconocer ese contexto de ese cuerpo también para potenciarlo. Bien, ahora entonces vamos a ver en la educación, cómo se encontraba la educación con relación al cuerpo. Entonces encontramos unas relaciones tradicionales donde se busca que el cuerpo sea inserto en el mercado laboral. Entonces buscamos unos cuerpos socialmente aceptados, unos cuerpos que son anulados frente al logocentrismo, o sea, les decimos aquí no hay que sentir mucho, aquí hay es que pensar. Unos cuerpos dados desde la serialización, desde el disciplinamiento y la productividad, pero también unos cuerpos emergentes donde una educación
educación emergente, donde empezamos a trabajar, ver educación desde y con el cuerpo. Entonces aparecen pedagogías encarnadas, sensibles, de la experiencia, de la lentitud, pedagogías que nos hablan desde la configuración de identidad del sujeto, donde desde luego aparece la sensibilidad, aparece la creatividad y aparece la percepción. Pedagogías desde el arte, la estética, la poética y la expresión, y un término nuevo que llama la atención, que es la descorporeización de la escuela. Entonces, mientras en el tradicional se buscan unos cuerpos que puedan insertarse en el mercado laboral, en la descorporeización de la escuela muy poco importa eso, importa desde luego los resultados de los estudiantes en cuanto a las pruebas o en cuanto a los avances cognitivos, pero no interesa lo que suceda con el cuerpo. Y aquí entonces le estamos abriendo paso a que esa formación corporal la den las redes sociales. Y aquí esta es una batalla que estamos perdiendo frente a las redes sociales. Bien, empezamos entonces también un aprendizaje en relación con el cuerpo. Entonces, encontramos unos aportes teóricos desde la investigadora Lucerena Gallo, quien arma unos bloques de sensaciones y nos dice que los docentes debemos tener en cuenta en el momento del aprendizaje esa formación de esos conceptos, ¿sí? Pero a través de la vivencia. Entonces, esa vivencia nos lleva a aprender. Y esos aprendizajes son puestos luego en otras vivencias, pero la vivencia no puede ser la misma. La vivencia no puede ser la misma clase todos los días, y sobre todo con los estudiantes con necesidades educativas especiales, porque entonces no existe un aprendizaje, porque no hay una estimulación adecuada que reconozca lo que el estudiante necesita. Y luego nos habla de unos bloques de afectos, es decir, que hay una alteración, y en esa alteración se traduce como recibimos unos cuerpos, que algunas veces pueden ser unos cuerpos pasivos. ¿Cómo logramos a través de esas actividades realizar una activación de los sentidos que le permita al estudiante recibir la información? O al revés, tenemos también unos estudiantes muy activos, unos estudiantes que llegan muy eufóricos, que quieren hacer, que están que tienen la atención muy dispersa, y entonces debemos focalizarlos. ¿Sí? Como desde lo corporal, desde la respiración, desde la observación consciente, logramos que el estudiante se centre para poder recibir la información. Y también hablamos de una intensidad en esos afectos, y esa intensidad está medida en esos signos corporales en cuanto a lo que el estudiante está sintiendo dentro del proceso educativo. Entonces, si al estudiante constantemente se le repite que está fracasando, 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 se va a generar en él un estrés, se va a generar en él unos signos corporales que hay que aprender a leer, tanto el estudiante como el docente, ¿sí? Para poderlos manejar. El docente desde la intervención, pero el estudiante también desde el control de esas sensaciones. Entonces, si estoy sintiendo felicidad, ¿cómo también controlo esa felicidad que no se me desborde? O si estoy sintiendo miedo, ¿cómo controlo ese miedo para que pueda seguir aprendiendo, pueda responder a lo que se me pide? Y unos preceptos que nos hablan de la atención, que esto es muy importante en el primer momento, pero también en todos los momentos de aprendizaje, porque si se pierde la atención, entonces esa información o esa tarea que se está desarrollando no está quedando en el sujeto y no va a ser un aprendizaje real. Esa atención tiene que mantenerse en ritmos, no puede estar todo el tiempo eufórico ni todo el tiempo pasivo. Y una percepción, y de la percepción que ya explicamos antes. Y encontramos también unos aportes prácticos que nos hablan de unas experiencias pedagógicas exitosas, unas en las aulas de filosofía, otras desde la creación escénica y otras desde las matemáticas, desde esos conceptos abstractos en la primaria, traerlos hacia lo corporal. Bien, como una conclusión, entonces encontramos que el cuerpo tiene múltiples formas de relacionarse con el mundo, y por lo tanto, entonces es importante centrar la atención en la percepción, en los sentidos, en los sentimientos y en el movimiento, pero también entenderlo como ese todo que está compuesto de una dimensión social, familiar, escolar y planetaria.
También es importante reconocer esos nuevos conceptos que aparecen en estas propuestas teóricas e investigativas que nos hablan de unas didácticas encarnadas, de unos bloques de sensaciones, de una motricidad prerreflexiva, de pedagogías somáticas, didácticas performáticas, corpografías, corpobiografías, corpocartografías y cómo esos elementos pueden ayudarnos a facilitar ese proceso de aprendizaje desde la diferencia. Y por último, esta frase del maestro Paulo Freire que dice, ya dije que conozco con todo mi cuerpo, con los sentimientos, con las emociones y con la mente crítica. Estas son algunas de las referencias y muchas gracias a todos.